Voy a realizar el estiramiento del músculo sóleo. Su origen es en las superficies posteriores de la cabeza del peroné y tercio proximal de su cuerpo, línea del sóleo y tercio medio del borde interno de la tibia, y arcos tendinosos entre la tibia y el peroné. Su inserción es junto al tendón de los gemelos y en la superficie posterior del calcáneo. La acción es la flexión plantar de la articulación del tobillo. El paciente se encuentra de cúbito prono, con los pies fuera de la camilla. El terapeuta se encuentra de lateral a la extremidad a evaluar. La primera toma sería en la mano en el tobillo y el antebrazo en la planta del pie, ejerciendo una fuerza. La contratoma sería en el tercio distal del fémur, cerca del hueco popliteo. Y la ejecución sería: se flexiona la rodilla alrededor de 90 grados, presiona con los muslos sobre la planta del pie para provocar una dorsiflexión y realiza el estiramiento con la eminencia tenar de ambas manos a lo largo del vientre muscular y está alejándose de la unión músculo-tendinosa. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo gastrocnemius. Los gastrocnemius tienen dos orígenes, una en la porción interna. Esta se origina en las porciones proximales y posteriores del cóndilo interno y parte posterior adyacente del fémur. El origen de la porción externa se origina en el cóndilo externo y superficie posterior del fémur. Su inserción es en la parte media de la superficie posterior del calcáneo. La acción hace flexión plantar. El paciente se encuentra en decúbito prono, con los pies fuera de la camilla. El terapeuta se va a encontrar enfrente de él, ejerciendo una fuerza. La toma va a ser una mano en la parte anterior de la pierna, hacia una flexión dorsal. La contratoma va a ser con la eminencia tenar de las manos del fisio en ambas, a lo largo del vientre muscular. La ejecución: el fisioterapeuta toma la planta del pie y flexiona la rodilla alrededor de 20 grados sobre el muslo, mientras hace una dorsiflexión. Bueno, vamos a realizar el estiramiento del tibial anterior. Se origina en la meseta externa y mitad proximal de la superficie externa de la tibia. Se inserta en la superficie interna y plantar de la cuña interna y base del primer metatarsiano. Su acción es la flexión. El paciente se encuentra en decúbito supino. El fisioterapeuta en bipedestación enfrente de los pies del paciente. Lo tomaremos de la parte dorsal de los metatarsianos y en la contratoma la eminencia tenar para estirar a lo largo del vientre muscular, alejando de la inserción. En la ejecución se aplicará una presión hacia la flexión plantar. El estiramiento que vamos a realizar es del peroneo lateral largo. Su origen es en la meseta externa de la tibia y 2/3 proximales de la superficie externa del peroné. Su inserción es en el borde externo de la fase del primer metatarsiano y la cuña interna. Su acción participa en la articulación del tobillo, en la inversión del pie y flexión plantar. El paciente se encuentra en decúbito prono, con la pierna derecha extendida, con una flexión en la articulación de rodilla. El terapeuta se coloca enfrente de los pies del paciente. La toma va a ser en la cara medial del pie, alrededor de la cuña medial y el primer metatarsiano. La contratoma va a ser en la porción proximal lateral de la pierna. La ejecución: el terapeuta va a elevar la pierna a 45 grados, ejerciendo una fuerza a una dorsiflexión y una eversión. Aquí voy a realizar el estiramiento del peroneo lateral corto. Su origen es en 2/3 distales de la superficie externa del peroné y tanques intermusculares adyacentes. Su inserción es en la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano y borde externo. Su acción: produce la eversión del pie e interviene en la flexión plantar de la articulación del tobillo. El paciente se va a encontrar de cúbito prono, con la pierna derecha extendida y la otra pierna con la flexión de la articulación
de la rodilla. El terapeuta se coloca frente a los pies del paciente. La primera toma sería en la cara medial del pie, alrededor de la cuña medial y del primer metatarsiano. La contratoma sería en la porción proximal de la pierna. Y la ejecución sería: toma y eleva la parte distal de la pierna a 45 grados, ejerciendo una fuerza del pie hacia dorsiflexión. Voy a realizar el estiramiento del músculo tensor de la fascia lata. Su origen es en la porción anterior del labio externo de la cresta ilíaca, en la superficie externa de la espina ilíaca anterosuperior y superficie profunda de la fascia lata. Su inserción es en la cintilla iliotibial de la fascia lata y en la unión de los tercios proximal y medio del muslo. Su acción produce la flexión, la rotación interna y la abducción de la articulación de la cadera. Contribuye con la tensión de la fascia lata y puede ayudar a la extensión de la rodilla. El paciente se encuentra de cúbito prono, con las piernas fuera del borde de la camilla y los pies apoyados en el suelo. El terapeuta... ¿Ya le cambiaste? Ya sé. La primera toma sería en la superficie dorsal de la articulación del tobillo y la contratoma sería en la eminencia hipotenar de la otra mano. Se usa para estirar el tejido muscular, alejándose de la unión músculo-tendinosa hacia el vientre muscular. La ejecución del terapeuta sería: extiende y abduce y rota externamente la cadera. Ahora realizaremos el estiramiento del aductor corto. Se origina en el cuerpo del pubis en su cara anterior, inferiormente al músculo aductor largo y la rama inferior del pubis. Su inserción es en la rama de la arteria femoral profunda. Su acción es la flexión y aducción de la cadera o la articulación coxofemoral. El paciente se encontrará en decúbito supino con aducción de la articulación de la cadera y flexión de rodilla. El terapeuta se encontrará situado enfrente de la rodilla. En la toma y contratoma se tomará con las dos manos en los cóndilos mediales de la rodilla y se ejerce una presión gradualmente a la abducción de la extremidad. Aquí voy a realizar el estiramiento del músculo aductor largo. Su origen es en el ángulo del pubis entre la sínfisis y la espina del pubis. La inserción es en la porción medial del intersticio de la línea áspera del fémur. Su acción es flexión y aducción de la cadera o articulación coxofemoral. El paciente se encuentra de cúbito supino con abducción de la articulación de la cadera y flexión de rodillas. El terapeuta se va a encontrar frente de rodillas. Sería con las manos apoyadas en los cóndilos mediales de la rodilla. Y la ejecución va a ser ejercer una presión gradualmente a la abducción de las extremidades. El estiramiento que vamos a realizar es del ilíaco. El ilíaco su origen es en los 2 tercios superiores de la fosa ilíaca, labio interno de la cresta ilíaca y ligamentos iliolumbar y sacroiliaco. Su inserción es en el borde interno del tendón del psoas mayor y la porción distal del trocánter menor. La acción es flexión de cadera. El paciente se encuentra en decúbito supino con las manos alrededor de la rodilla para sujetarla y la cadera en flexión. El terapeuta se pone enfrente del paciente. La toma va a ser una mano poner en la cara anterosuperior de la tibia, abajo de la rótula. La contratoma va a ser sobre el vientre muscular del cuádriceps. El terapeuta va a presionar la rodilla hacia abajo, lateralmente, con la mano para aumentar la extensión y abducción de la pierna.
mientras que con la otra va a empujar hacia aducción para que se estire el vientre muscular. Voy a realizar el estiramiento del psoas mayor. Su origen es en las superficies ventrales de las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares y porciones laterales de los cuerpos y correspondientes discos intervertebrales de las últimas dorsales. Su inserción es en el trocánter menor del fémur y su acción es la flexión de cadera. El paciente se va a encontrar de cúbito supino con las manos alrededor de las rodillas para sujetarla y la cadera en flexión. El terapeuta se va a encontrar frente del paciente. ¿Qué recibo? La primera toma sería en la cara anterosuperior de la tibia. La contratoma sería en el vientre muscular del cuádriceps. La ejecución del terapeuta es presionar la rodilla hacia abajo y lateralmente con la mano para aumentar la extensión y la reducción mientras usa su propia pierna para empujar la pierna del paciente. Realizaré el estiramiento del glúteo mayor. Su origen es en la línea glútea posterior del isquio y porción del hueso superior y posterior a ella. También se origina en la superficie posterior de la parte inferior del sacro y cara lateral del coxis. Su inserción es en la porción proximal más amplia y sus fibras superficiales de la porción distal del músculo se insertan en la cintilla iliotibial de la fascia lata. Su acción produce la extensión y la rotación externa y las fibras inferiores ayudan a la abducción de la articulación de la cadera. El paciente se va a encontrar de cúbito supino. El terapeuta se va a encontrar al borde de la camilla y la primera toma sería en la superficie inferior de la articulación de la rodilla. La contratoma sería en la superficie posterior de la zona glútea y la ejecución es el terapeuta lleva la rodilla y se inclina con el antebrazo sobre su pierna, llevándola a una ligera abducción, mientras se usa la eminencia tenar de la otra mano para estirar las fibras musculares, alejándose de la tuberosidad glútea y hacia el vientre muscular. Aquí voy a realizar el estiramiento del glúteo medio. Su origen es en la superficie externa del glúteo, entre la cresta ilíaca y la línea glútea posterior. Su inserción es en el reborde oblicuo situado sobre la superficie externa del trocánter mayor. Su acción abduce la cadera. Las fibras anteriores producen la rotación interna y estas pueden intervenir en la flexión de la articulación de la cadera. El paciente se va a encontrar de cúbito supino con la rodilla flexionada sobre el pecho y la rotación externa de la rodilla. Y la otra pierna va a estar relajada. El terapeuta se va a encontrar situado al lado del paciente, sujeta con una mano la rodilla y la otra mano sobre el tobillo. En la primera toma sería la superficie del tobillo, con la parte tenar y hipotenar de la mano del fisioterapeuta. La contratoma sería una zona superficial glútea. La ejecución apoya progresivamente en el peso de su cuerpo sobre la pierna, acercándola gradualmente al pecho. Relajamos. Aquí voy a realizar el estiramiento del glúteo menor. Su origen es en la superficie externa del ilio, entre ellas la línea glúteas anterior e inferior. Su inserción es en el borde anterior del trocánter mayor y la cápsula de la articulación de la cadera. Su acción es la que produce la devolución y la rotación interna y esta puede ayudar a la flexión de la cadera. El paciente se va a encontrar de cúbito supino con la cadera y las rodillas flexionadas sobre el pecho y la otra pierna va a estar relajada. El terapeuta va a estar al lado del paciente con una mano sujetando la rodilla y la otra el tobillo. La contratoma sería en la superficie posterior de la zona glútea. Y la ejecución se apoya sobre el peso progresivamente en su cuerpo de la pierna
hacia el pecho. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo recto abdominal. Su origen es en la cresta púbica y sínfisis del pubis. Su inserción está en los cartílagos costales de la quinta y séptima costilla y en las sifoides del esternón. Su acción es llevar el tórax hacia la parte del pubis. El paciente se coloca en decúbito supino. El fisioterapeuta se debe colocar al lateral de la camilla junto con la articulación del hombro. La toma va a ser con una mano agarrar el vientre muscular de la zona lumbar y la contratoma va a ser en ejecución. El fisioterapeuta va a colocar las manos sobre la zona lumbar para dar estabilidad. El paciente va a realizar una extensión de brazos para que no haya una compensación. La toma y contratoma va a ser colocando las manos sobre el vientre lumbar. La ejecución, mientras el fisioterapeuta tenga las manos en la zona del lumbar, se le pide al paciente que haga una flexión de hombro hasta atrás para que se pueda estirar el recto abdomen. Voy a realizar el estiramiento del dorsal ancho. Su origen es en la apófisis espinosa de las últimas 6 vértebras torácicas y su inserción es en el surco intertubercular del útero. Su acción es con el origen fijo, rotación medial, aducción y extensión de la articulación del hombro. El paciente se va a encontrar de decúbito lateral con el hombro a abducción de 135 grados con una flexión del codo a 90 grados. El terapeuta va a presionar contra el cuerpo muscular con la eminencia tenar mientras este empuja sobre el codo con otra mano gradualmente hacia abajo y hacia la rotación externa. La primera toma sería en el vientre muscular del tríceps braquial. La contratoma sería en la cresta ilíaca con la extremidad de lumbar. La ejecución se presiona con el cuerpo muscular y empuja hacia abajo hacia la rotación externa del codo. Aquí voy a realizar el estiramiento del cuadrado lumbar, ya que se origina en el ligamento iliolumbar y cresta ilíaca desde los bordes superiores de la apófisis transversa de la tercera o cuarta últimas vértebras lumbares. Su inserción es en el borde inferior de las últimas costillas y apófisis transversas de las 4 últimas vértebras lumbares superiores. La acción es la flexión lateralmente a la columna vertebral y deprime la última costilla, las últimas costillas. El paciente se encuentra de decúbito lateral y el fisioterapeuta se coloca a un lado de la camilla. La primera toma sería en el borde lateral de la cresta ilíaca y la contratoma sería en la apófisis transversa lumbar. La ejecución coloca el fisioterapeuta sus manos cruzadas, ligeramente craneal, al borde de la cresta y al borde de la cresta ilíaca, y la otra ligeramente caudal hacia la 12ª costilla y apófisis transversa lumbar, separando las manos sin esfuerzo del paciente, llevando el estiramiento al cuadrado lumbar hasta sentir el tope final. Y aquí voy a realizar el estiramiento de trapecio fibras inferiores. Su origen es en la apófisis espinosa de la sexta a la 12ª vértebra dorsal. En su inserción es en el tubérculo en el vértice de la espina de la escápula. La acción es aducción, depresión y ayuda a la rotación externa de la escápula. El paciente se va a encontrar de cúbito prono con los brazos encima de la cabeza. El terapeuta se inclina con los brazos en extensión. La toma y la contratoma va a ser sobre las escápulas. Su ejecución
El terapeuta se inclina con los brazos en extensión para aplicar una presión sobre la espina de cada escápula, provocando una abducción. Aquí realizaré el estiramiento del trapecio de fibras medias. Su origen es en apófisis espinosas de la primera a la quinta vértebra dorsal. La inserción es en el borde medio del acromio y labio superior de la espina de la escápula. Su acción es la aducción y ayuda a la rotación lateral de la escápula. El paciente se va a encontrar en el cúbito prono con los brazos colgando fuera de la camilla. El terapeuta va a cruzar los brazos y coloca las manos sobre las espinas de las escápulas. La toma y la contratoma va a ser en las espinas de las escápulas. El estiramiento se consigue mediante una inclinación hacia adelante para aplicar presión sobre las escápulas, forzando la separación entre ellas. Voy a realizar el estiramiento del trapecio fibras superiores. Su origen es en la protuberancia occipital externa y en el tercio medial de la línea nucal superior. Su inserción es en el tercio lateral de la clavícula y acromio escapular. Su acción es la elevación de la clavícula y rotación lateral de la escápula. El paciente se va a encontrar en posición sedente con los brazos cruzados. El terapeuta se va a encontrar detrás del paciente. La primera toma sería que las manos se colocaran en los codos del paciente y se ejerce una fuerza hacia afuera. La contratoma se colocan las manos en los codos y el paciente ejerce una fuerza hacia afuera. La ejecución es el estiramiento que se consigue mediante una inclinación hacia adelante para aplicar presión sobre la escápula, forzando la separación entre ellas. El estiramiento que vamos a realizar es el escaleno medio. Su origen es en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la segunda a la séptima vértebra cervical. La inserción es en la superficie de la costilla entre el tubérculo y el surco del subclavio. El paciente se coloca en decúbito supino. El terapeuta se va a colocar de la misma forma detrás del paciente. La toma es en el borde del hueso occipital. La contratoma sería en la parte superior de la cabeza humeral. En la ejecución, el terapeuta coloca el pulgar y el primer metacarpiano de la mano sobre la inserción del músculo en la costilla. El terapeuta va a elevar la cabeza y la columna cervical, rotándolo y flexionando del mismo lado del músculo que se va a tratar. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo escaleno anterior. Su origen es en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de la tercera y sexta vértebra cervical. Su inserción es en el tubérculo del escaleno, en la cresta superior de la primera costilla. Su acción hace flexión y rotación de cuello. El paciente se va a colocar en decúbito supino y el terapeuta se va a poner atrás de él. La toma va a ser en el borde del hueso occipital. La contratoma es en la parte superior de la cabeza humeral. El terapeuta va a presionar con la eminencia tenar abajo de la segunda costilla. El paciente va a rotar la cabeza del lado contralateral y va a flexionar la cabeza del húmero. El estiramiento que vamos a realizar es del pectoral mayor fibras superiores. Se origina en la cara anterior del tercio medio de la clavícula. Su inserción es en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Su acción hace flexión y rotación interna del hombro. El paciente se va a colocar en posición sedente, con el brazo hacia arriba y haciendo una rotación externa. El terapeuta se coloca detrás del paciente. Toma con una mano va a ser en la porción distal del húmero del lado del evaluador. La contratoma va a ser sobre el vientre muscular del pectoral mayor. La ejecución, el terapeuta va a llevar el brazo con una pequeña presión hacia atrás.
realizaremos el estiramiento del deltoides, fibras anteriores, que se originan en el borde anterior, superficie anterior y tercio lateral de la clavícula. Se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y su acción es la flexión de hombro. El paciente se encontrará en el decúbito supino y el terapeuta lateral al lado a evaluar. La toma es en el epicóndilo medial del húmero y la contratoma es en el primer tercio del húmero. En la ejecución, el paciente intenta flexionar el hombro durante 5 segundos mientras el terapeuta ejerce una resistencia. Ahora realizaremos el estiramiento del deltoides, fibras medias, que se origina en el borde lateral y cara superior del acromion. Su inserción es en la tuberosidad deltoidea del húmero y su acción es la abducción de hombro. El paciente se encontrará en decúbito lateral y el terapeuta en la parte lateral del lado evaluar. La toma es en el epicóndilo lateral del húmero y la contratoma es en el borde anterior de la cabeza del húmero. En la ejecución, el paciente intenta hacer una abducción del hombro durante 5 segundos. Ahora realizaré el estiramiento del músculo deltoides fibras posteriores, que se origina en el borde inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su acción es la extensión de la articulación del hombro. El paciente se encontrará en decúbito supino, una flexión de 135 grados, y el terapeuta se encontrará detrás del paciente. La toma es sobre el primer tercio distal del húmero y la contratoma es sobre el vientre muscular de las fibras posteriores del deltoides. La ejecución, el paciente intenta hacer una flexión de hombro durante 5 segundos y el terapeuta opone resistencia. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo supraespinoso. Su origen son en los 2 tercios mediales de la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción es en la cara posterior del tubérculo mayor del húmero. Su acción hace abducción de hombro. El paciente se coloca de decúbito lateral, llevando la mano detrás de la espalda y con una rotación interna. El terapeuta se va a colocar detrás del paciente. La toma va a ser en el primer tercio distal del húmero, junto a la articulación del codo. La contratoma va a ser en la parte superior de la cabeza humeral. Realizando una extensión y una aducción de brazo aplicando presión sobre el codo, el paciente va a intentar llevar el brazo a una abducción por 5 segundos. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo infraespinoso. Su origen es en los 2 tercios mediales de la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es en la cara medial del tubérculo menor del húmero. Su acción hace rotación externa. El paciente se encuentra en decúbito lateral, con el hombro flexionado a 135 grados y con el codo flexionado a 95 grados. La toma va a ser el fisioterapeuta va a ser colocado detrás del paciente. El terapeuta se coloca detrás del paciente. La toma va a ser agarrando con una mano la parte distal del húmero y con el antebrazo descansando sobre el paciente. La contratoma se coloca en la parrilla costal. El paciente va a intentar rotar externamente el hombro mientras el terapeuta hace una resistencia. Ahora realizaré el estiramiento del redondo mayor, que se origina en el tercio inferior del borde medial de la escápula. Se inserta en el tubérculo menor del húmero.
Su acción es la rotación interna en la abducción y en la retroversión. El paciente se encontrará en decúbito prono y el terapeuta se coloca en la parte lateral del paciente. La toma es en el epicóndilo del húmero y la contratoma es en el borde inferior de la escápula. En la ejecución se realiza una extensión y aducción del húmero en la posición de rotación interna. El estiramiento que vamos a realizar es del redondo menor. Su origen es en los 2/3 superoposteriores del borde lateral de la escápula. La inserción es en el tubérculo menor del húmero. Su acción hace rotación externa. El paciente se coloca de cúbito supino con una flexión de hombro de 120 grados y una flexión de codo de 95. El terapeuta está en la parte lateral del paciente. Ahora realizaré el estiramiento del músculo subescapular, que se origina en la fosa subescapular de la escápula, se inserta en el tubérculo menor del húmero y cápsula articular del hombro. Su acción es la elevación de la escápula. El paciente se encontrará en decúbito supino con rotación de la articulación del hombro y una mínima flexión de codo. El terapeuta detrás del paciente al borde de la camilla. La toma es la mano sobre la articulación glenohumeral y la contratoma estabilizar en la articulación del codo. La ejecución se realizará una rotación externa hasta llegar al fin del tope. Voy a realizar el estiramiento del bíceps braquial. Su origen de la cabeza corta es en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula y el origen de la cabeza larga es en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad del radio y aponeurosis del bíceps braquial. Su acción es flexión a la articulación del hombro y la cabeza puede ayudar en la reducción cuando el húmero está rotando lateralmente. El paciente está colocado de cúbito supino con flexión de la articulación de hombro y la flexión de articulación de codo. El terapeuta estará detrás del paciente sobre el borde de la camilla. La toma sería en la articulación del codo, la contratoma sería en la parte distal del brazo. La ejecución se tomará la parte distal del antebrazo y se ejercerá una fuerza donde se pueda lograr una elongación del músculo. Realizar el estiramiento de tríceps braquial. Este contiene 3 cabezas. La primera cabeza, que es la larga, se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. El origen de la cabeza lateral es en la superficie lateral y posterior de la mitad proximal del cuerpo del húmero. El origen de la cabeza media es en 2/3 distales de las caras medias y posterior del húmero, por debajo del surco radial y del tabique medial intermuscular. Su inserción es en la cara posterior del olecranon cubital y fascia antebraquial. Su acción extiende la articulación del codo. La cabeza larga también participa en la aducción y extensión de la articulación del hombro. El paciente se colocará de cúbito supino con flexión de la articulación del hombro y flexión de la articulación del codo. El terapeuta se colocará detrás del paciente sobre el borde de la camilla. La primera toma se colocará en la parte de la articulación del codo y la contratoma en la parte distal del antebrazo. La ejecución se tomará en la parte distal del antebrazo y el otro se colocará en la articulación del codo, donde se ejercerá una fuerza para elongar el músculo. Ahora realizaré el estiramiento del palmar menor, que se origina en el tendón flexor común del epicóndilo medial, del húmero y de la fascia profunda antebraquial. Se inserta en el flexor del retináculo y aponeurosis palmar. Su acción es tensa la fascia palmar, flexiona la muñeca y puede participar en la flexión de codo.
El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta en bipedestación por delante del paciente. La toma es en la parte tenar palmar y la contratoma es en la parte hipotenar palmar. En la ejecución se ejerce una fuerza hacia abducción de dedos. La toma es en el epicóndilo del húmero y la contratoma es en el borde inferior de la escápula. En la ejecución se realiza una extensión y aducción del húmero en la posición de rotación interna. Ahora realizaré el estiramiento del palmar mayor, que se origina en el tendón flexor común del epicóndilo interno del húmero y fascia antebraquial profunda. Se inserta en la base del segundo metacarpiano y deslizamiento a la base del tercer hueso metacarpiano. Su acción es la flexión y abducción de la muñeca y puede intervenir en la pronación del antebrazo y en la flexión del codo. El paciente se encuentra en decúbito supino y el terapeuta en bipedestación del lado a evaluar. La toma es en la parte hipotenar palmar y la contratoma es en la parte superior de la cabeza humeral. En la ejecución se realiza una flexión dorsal en la zona hipotenar palmar. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo cubital anterior. Su origen se encuentra en la parte de la epitróclea y en el borde posterior del cúbito. Su inserción está sobre el hueso piramidal, pisiforme, ganchoso y quinto metacarpiano. Su función es llevar la muñeca a una flexión y una aducción. El paciente se va a colocar en una posición sedente en la camilla y el fisioterapeuta va a colocarse a la La toma va a ser en la parte medial del epicóndilo del húmero y en la mano sobre el tercer metacarpiano. Vamos a llevar al paciente a una aducción de muñeca y a una extensión. El estiramiento que vamos a realizar es del flexón común de los dedos. Su origen está en la cara anterior del tercer cuarto superior del cúbito y en la membrana interósea. Su inserción está en los 4 tendones que separan al pasar la muñeca, que se encuentran en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Su función es flexor de los dedos. El paciente se va a encontrar en una posición sedente y el fisioterapeuta va a estar en bipedestación al lado de la camilla. La toma va a ser en la parte media de los cóndilos del húmero y sobre el tercer metacarpiano. Vamos a llevar al paciente a que haga una extensión de los dedos. El estiramiento que vamos a realizar es del extensor común de los dedos. Su origen se encuentra en el epicóndilo humeral y su inserción está en la tercera falange de los últimos 4 dedos de los tendones que separan en la muñeca. Su acción es extender los dedos. El paciente se va a encontrar en sedestación y el terapeuta en bipedestación al lado de él. La toma va a ser en la parte medial de los cóndilos del húmero y la contratoma va a ser en las primeras 4 falanges. Vamos a llevar al paciente a una flexión palmar. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo sartorio. El origen está en la espina ilíaca anterior superior. Su inserción es en la cara interna del platillo tibial interno. Su función en la cadera es flexión, abducción y rotación externa. El paciente se va a colocar de cúbito prono y el fisioterapeuta va a colocarse lateral a la camilla. La toma va a ser agarrando el malleolo interno y la contratoma va a ser en el tercio distal del fémur en la cara anterior, arriba de la rota.
En la ejecución vamos a hacer una extensión de cadera con una aducción y una rotación externa. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo serrato mayor. Su origen es en la cara anterior del borde vertebral de la escápula. Su inserción tiene tres inserciones. La parte superior es de la primera y segunda costilla. En la parte media va a ser de la tercera, cuarta y quinta cara anterolateral de las costillas. Y las fibras inferiores va a ser de la sexta a la décima cara anterolateral de las costillas. Su acción va a ser abducción de hombro. Es la que inicia la abducción del hombro. El paciente va a colocarse de cúbito supino y el terapeuta va a estar en bipedestación al lateral del paciente. La toma va a ser en los cóndilos mediales del húmero y la contratoma va a ser en la articulación glenohumeral del hombro. En la ejecución vamos a realizar una pequeña abducción para estirar los vientres musculares del serrato mayor. El estiramiento que vamos a realizar es el serrato menor. Su origen está en las apófisis espinosas de D11 y D12. Otra vez. Déjalo. El estiramiento del músculo que vamos a realizar es el serrato menor. Su origen va a ser en las apófisis espinosas de D11 a L12. Su inserción es en la cara posterior externa de las últimas 4 costillas. Su función va a ser la acción de espirar. El paciente se va a colocar en decúbito supino y el fisioterapeuta va a colocarse lateral a la camilla del lado que va a ver. La toma y contratoma va a ser colocar las dos manos sobre la zona lumbar del paciente mientras se le pide que haga una inspiración profunda. El estiramiento que vamos a realizar es del músculo piramidal. Su origen se encuentra en la zona media de la cara anterior del sacro. Su inserción está en la fosita digital de la purita del trocánter mayor. La función hace rotación externa de cadera, abducción y flexión y extensión. El paciente se va a colocar en decúbito supino y el terapeuta va a colocarse del lado de donde se va a evaluar. La toma va a ser en la parte distal del peroné, arriba del calcáneo, y la contratoma va a ser en la parte distal del fémur, arriba de la rótula. Vamos a llevar al paciente a una flexión de cadera con una aducción para estirar el músculo.